Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre un caso de aplicación de la capacidad. Nuestro problema hoy es poder determinar la capacidad de producción de un centro productivo. Comencemos recordando de qué hablamos cuando hablamos de conjuntos de acciones o acciones productivas transformadas en lo que conocemos como centros de actividad. Podemos identificar a ese conjunto de acciones pensando en quién es el usuario de los servicios que presta cada uno de ellos. Si el servicio que presta representan un elemento esencial o intrínseco del producto, estaremos en presencia de departamentos o centros productivos. Si el servicio que presta no es un elemento esencial del producto, pero que son actividades necesarias para llevar adelante el proceso, estaremos en presencia de lo que conocemos como departamentos de apoyo, acciones mediatas o departamento de servicio. Puestos en acción, vamos a calcular la capacidad máxima práctica del centro horneado en una pequeña fábrica para un determinado mes del año. Para ello necesitamos las dos variables: el tiempo productivo que se piensa utilizar el horno en el proceso y la productividad técnica. El tiempo en este caso está dado por 8 horas de labor durante 25 días al mes y la productividad técnica va a estar condicionada por el único horno. Como consecuencia de ese cálculo, la capacidad máxima práctica del centro horneado para el mes de abril será de 200 horas máquina. Y los factores estructurales que se definen en el proyecto de inversión, con la tecnología y la técnica de proceso que piensan utilizar, va a alcanzar esa potencialidad de producción. Y el presupuesto de sus costos para ese mes es los que allí se definen: alquiler, amortización, mantenimiento preventivo. Suman 6.000 pesos al mes. Bien, la potencial demanda para el mes es de 200 horas máquina. Los directivos, en vista de la potencial demanda que van a tener durante este mes de abril, han decidido trabajar solo 6 horas durante 20 días al mes, con el único horno que cuentan. Entonces, el nivel de actividad previsto para el mes será de 120 horas máquinas. Pero ahora tenemos que recordar que los costos que están relacionados con este nivel de operación van a aparecer cuando se toma esa decisión determinada de cómo usar los factores fijos estructurales. Y para ello se requieren, una vez que se defina el nivel de actividad que se pretende alcanzar. Para las 120 horas máquinas que se ha decidido trabajar, los costos suman 4.500 pesos. Para poder alcanzarse las horas máquinas de labor, demanda del centro horneado una cierta cantidad de energía. Ese esfuerzo productivo que el centro horneado le presta a las horas máquinas de labor como producto puede cuantificarse en una unidad de medida que tiene que ser representativa del esfuerzo que allí se realiza. ¿Cuál es esa unidad? La unidad de medida elegida para expresar la capacidad máxima y los diferentes usos que podemos hacer de esa capacidad. Ese esfuerzo global que brinda el centro horneado a cada producto que lo demanda, o sea, las horas
máquinas de labor implica el uso de todos los factores que se le han asignado al centro, generando un costo global en él en cada periodo. En nuestro caso, por un lado, los costos fijos de capacidad que se relacionan con la posibilidad máxima de trabajar las 200 horas máquina, y por otro lado, los costos fijos operativos que surgen a partir de la decisión de hacer solamente 120 horas máquinas del total. Se trata de costos fijos que solo poseen una relación de eficiencia media en el proceso de vinculación con el objetivo. Por lo tanto, el valor estimado de cada fracción de potencialidad productiva se obtiene de un promedio entre costos globales y cantidades globales físicas de dicha potencialidad. Si relacionamos los costos fijos de capacidad con la capacidad máxima práctica, tenemos como resultado los pesos por hora máquina, o sea, la fracción de potencialidad productiva que debiera llevar cada hora máquina de costos fijos estructurales. Y por otro lado, si relacionamos los costos fijos operativos con el nivel de actividad previsto, tendremos como resultado la cuota de costos fijos operativos, es decir, los pesos que por hora máquina de potencialidad productiva debe llevar cada hora máquina que se trabaje de costos fijos operativos. Transcurrido el mes, tenemos la información para poder calcular fehacientemente el nivel de actividad resultante. Tan solo se lograron 60 horas máquinas. Estamos en condiciones entonces de analizar cuánto de todos los costos fijos han sido necesarios para poder trabajar esas 60 horas máquinas. Así veremos que de los 6.000 pesos de costos fijos de capacidad, solo 1.800 debieron ser necesarios y el resto no. Y en el caso de los costos fijos operativos, de los 4.500 pesos, solo 2.250 debieron absorberse como necesario y el resto no. Los costos fijos estructurales están relacionados con la posibilidad de trabajar la producción máxima de 200 horas máquina. Si se hubieran logrado, podríamos haber absorbido todos los costos fijos de capacidad. Desde el inicio del periodo ya sabíamos que esto no era posible porque se había tomado la decisión de solamente trabajar 120 horas máquina. El no uso completo de los factores fijos estructurales disponibles para el centro generó un desaprovechamiento determinado ex ante en términos relativos del 40% y la posibilidad de trabajar solo del 60% de esa potencialidad máxima alcanzable. Este desaprovechamiento determinado en forma anticipada, por lo cual se llama capacidad ociosa anticipada, representa un resultado negativo del 40% de los costos fijos estructurales. Se tomó la decisión de no utilizar estos costos fijos de capacidad. ¿Pero qué sucedió en la actividad del mes? Por distintas circunstancias, solo se trabajaron 60 horas máquinas. Entonces tenemos un nuevo desaprovechamiento de la capacidad. Ahora dejamos de utilizar factores fijos de capacidad y también factores fijos operativos. Ya no como producto de una decisión, sino como consecuencia de la gestión, como resultado de la ineficiencia en la labor o por alguna otra circunstancia no querida. La situación es que
Tanto los factores estructurales como los operativos ahora están dispuestos a brindar su esfuerzo a 120 horas máquina y solamente fueron 60. Existe entonces una capacidad ociosa operativa. ¿Cómo podemos mostrar todo el trabajo realizado en el centro horneado en el mes de abril del 2020 para la gestión? En primer lugar, cómo hicimos la determinación de la capacidad de producción y cuál fue su utilización. En segundo término, podríamos exponer los objetivos productivos expresados en términos físicos, horas máquina, sus costos fijos presupuestados en forma sintética y la cuota por hora máquina como valor estimado de cada fracción de potencialidad productiva, pesos por hora máquina de costos fijos de capacidad y pesos por hora máquina de costos fijos operativos. En tercer lugar, mostrar cuántos costos fijos fueron necesarios para la producción alcanzada de 60 horas máquinas, trabajadas por el único horno de que dispone el centro horneado durante el mes de abril, exponiendo a su vez el excedente de los costos fijos, es decir, todos aquellos costos fijos no considerados necesarios para esa producción. Ahora es el momento de exponer cómo, con el nivel de actividad alcanzado, no se logró cubrir toda su capacidad, ocasionando dos tipos de ociosidad, una anticipada y otra operativa. La primera, la capacidad ociosa anticipada, como proveniente de haber tomado una decisión de no utilizar desde el comienzo todos los factores fijos estructurales. Y por otro lado, la capacidad ociosa operativa, ya proveniente del trabajo que se realizó durante todo el periodo en el centro y surgida a raíz de alguna ineficiencia en su labor. Y por último, a modo de conclusión de lo que sucedió en el mes de abril en el centro horneado, tenemos una pequeña síntesis de cuáles son los costos, de cuál es la capacidad ociosa, de cuál es la capacidad utilizada, con el objetivo de mostrar sintéticamente todo lo acontecido y resaltar fundamentalmente primero, el costo fijo de producción del periodo y del centro horneado, pero en segundo lugar, la pérdida ocasionada a raíz de la decisión que se tomó anticipada y, además y fundamentalmente, también la pérdida proveniente de la gestión, que es donde se debe hacer hincapié para ver de qué manera se puede tomar decisiones y corregir para adelante. Esto es para ustedes. Ha llegado el momento de autoevaluarse, tomando en sus propias manos el proceso de valorar sus conductas, ideas y conocimientos. Una vez que concluya con las indicaciones ahí expuestas, esperamos sus dudas para poder terminar ese proceso de aprendizaje y satisfacerlas plenamente.